presidente de la República, señor alcalde de Lima, señor presidente del Instituto Cervantes, señor rector de la Universidad Católica, señor ministro de Cultura, señor alcalde de Jesús María, señor presidente de la Fundación del BBVA, y creo que hay al señor presidente de la Cámara Peruana del Libro. Señoras, señores, queridos amigos, quiero que mis primeras palabras de esta noche sean para agradecer a la Cámara Peruana del Libro y en especial a su presidente por el homenaje tan generoso que han decidido rendirme esta noche. Y les aseguro que nada me alegra tanto como que este reconocimiento tenga lugar en el marco de una feria dedicada a los libros. Los libros han sido mis mejores amigos, mis amigos más leales, y como ha recordado el alcalde de Lima, muchas veces he dicho que probablemente lo mejor que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer. Aquello ocurrió hace muchos años en Cochabamba, Bolivia, donde pasé buena parte de mi infancia, y en el primer año del curso que dirigí el hermano Justiniano, recuerdo muy vívidamente la maravillosa experiencia en esa vida llena de aventuras, intensa, múltiple, de los personajes de los libros. Gracias a la lectura pude salir de mí mismo y entrar en la vida de los otros, una ilusión que seguramente compartimos todos los seres humanos y que probablemente es también el origen de la literatura. Recuerdo mucho haber visitado el mar de la Malasia con los corsarios de las novelas de Emilio Salgari, haber recorrido las profundidades del océano en el Nautilus del capitán Nemo, y haber dado la vuelta al mundo en 80 días con las novelas de Julio Verne, y haber vivido también las aventuras de los tres mosqueteros, que eran cuatro: D'Artagnan, Porthos, Athos y Aramis. Experiencias absolutamente maravillosas que ensanchaban las fronteras, enriquecían extraordinariamente la vida que tenía allí en Cochabamba, y que a lo largo de la vida, esa vida que va siendo ya larga, me han hecho gozar, me han dado placer y me han hecho conocer más profundamente a los seres humanos, a las sociedades, a los mecanismos que mueven la historia, y también aprender muchas otras cosas. Nada como la lectura de los buenos libros para superar los prejuicios de que estamos rodeados los seres humanos. Nada como la lectura de los buenos libros para descubrir que por debajo de las diferencias de creencias, de lenguas, de costumbres, en todos los seres humanos hay mucho más en común que diferencias. Y nada como los buenos libros para vencer los prejuicios, los enconos, las caricaturas que hacemos de los otros, de aquellos a quienes en primera instancia desconocemos, y tendemos a rechazarlos y discriminarlos. Nada nos muestra, como los buenos libros, mejor la igualdad profunda que existe entre los seres humanos, y nada nos hace amar tanto
la libertad, esa cosa maravillosa que hemos ido creando a lo largo de la historia y que es probablemente el mejor aporte de la cultura occidental al mundo entero. La cultura occidental es también la nuestra desde hace 500 años. Españoles y portugueses llegaron a estas tierras y no solo nos trajeron el español y el portugués, nos trajeron también la cultura occidental, es decir, nos trajeron a Grecia, nos trajeron a Roma, nos trajeron a Cervantes, pero también nos trajeron a Shakespeare y nos trajeron a Dante y nos trajeron los grandes aportes de la cultura occidental al mundo entero: el individuo soberano, la democracia, los derechos humanos y todo aquello. Los libros nos lo van enseñando a la vez que nos enriquecen y deleitan. Los filólogos no se ponen de acuerdo sobre el número de lenguas y dialectos que había en América Latina cuando los europeos llegaron hasta nuestras costas. Algunos dicen 1500, otros llegan a la cifra abrumadora de 5000. El español y el portugués unificó a esa torre de Babel que era la América de hace 5 siglos, y desde entonces nosotros, los peruanos, los argentinos, los mexicanos, somos poseedores de esa lengua maravillosa que es el español y que hablan más de 500 millones de personas en el mundo. Nada como los libros, como los buenos libros, para conocer profundamente el idioma con el que nos comunicamos. Nada como los buenos libros nos enseña a hablar matizando y precisando con ese maravilloso vocabulario que los libros nos ponen en conocimiento y ponen a nuestra disposición. Y hablar bien, hablar con propiedad, expresarse de una manera apropiada, es mucho más que hablar bien, es pensar bien, es tener un conocimiento más profundo y más exacto del mundo. Y aunque fuera solo por eso, la lectura sería indispensable para formar aquellos buenos ciudadanos, aquellos ciudadanos críticos que son la esencia de la democracia. La democracia necesita de ciudadanos dotados de un espíritu crítico, que no sean fáciles de manipular o de engañar. Y eso es el resultado también de las buenas lecturas. Las buenas lecturas nos muestran que los mundos que somos capaces de inventar, de crear, los mundos aquellos que solo existen en los libros, son muchos mejores, más fáciles de entender, más ricos de vivir que el mundo real. Y eso crea en nosotros un desasosiego, una inconformidad, que es el espíritu crítico, ese espíritu crítico de los ciudadanos que nunca están del todo de acuerdo con aquello que ven y les ocurre. Y ese espíritu crítico es probablemente la locomotora del progreso, es aquello que nos ha ido sacando de las cavernas, de las tribus, formando ciudades, elevándonos, haciéndonos mucho más racionales y sensibles y dotados de una mayor imaginación que la que tenían nuestros ancestros. Todo ello está en los libros
Todo ello está en los buenos libros que debemos leer. Y también debemos enseñar a los más jóvenes a leer y a encontrar en la lectura, además del extraordinario placer que produce la buena literatura, ese espíritu insumiso y ese espíritu crítico que nos lleva a desear un mundo mejor, una sociedad más eficiente y más justa de aquella que tenemos. A los jóvenes no les gusta escuchar consejos y menos consejos de los viejos, pero creo que este consejo sí deberíamos inculcarlo en las nuevas generaciones, que lean los buenos libros, que aprendan a gozar con las historias maravillosas a través de esa operación mágica que consiste en convertir las palabras escritas en imágenes que nos hacen vivir más, que rompen las fronteras en las que estamos confinados y que nos materializan esa antiquísima aspiración del ser humano, salir de sí mismo, ser otro, ser los otros. Los jóvenes de nuestro tiempo tienen un futuro impredecible. Probablemente en los últimos 30, 50 años han ocurrido las transformaciones más extraordinarias que ha vivido la historia, la humanidad, en esa larguísima trayectoria que tiene. Y una de las cosas que han ocurrido es esa extraordinaria revolución audiovisual, una revolución en la que algunos ven una especie de guerra mortal entre las imágenes y las palabras, entre las pantallas y los libros. No debería ser así, no tendría que ser así. Los libros y las pantallas deberían coexistir y enriquecerse mutuamente. Eso es posible y eso depende exclusivamente de nosotros. No debemos permitir que las pantallas entren en una lucha a muerte con los libros y mucho menos que las pantallas derroten a los libros. Porque yo tengo la sospecha de que una educación hecha exclusivamente de pantallas no es capaz de crear ese espíritu crítico del que en gran parte depende el futuro democrático de nuestros países. Yo creo que sin ese esfuerzo intelectual que exige la lectura, en esa operación mágica que es convertir las palabras en imágenes, el espíritu crítico se adormece y acaso desaparece, y una sociedad se vuelve muchísimo más manejable y susceptible al engaño. Por eso debemos mantener vivos los buenos libros en las nuevas generaciones y debemos enseñar a los jóvenes que las pantallas y los libros pueden perfectamente coexistir y coexistir enriqueciéndose mutuamente unas con los otros. Sé que me estoy alargando demasiado y voy a terminar aquí, pero voy a terminar como comencé, agradeciendo una vez más profundamente a la Cámara Peruana del Libro por rendirme este homenaje y también agradeciéndoles a todos ustedes por haberme acompañado en esta noche feliz. Muchas gracias.